Bueno, yo voy a tomar una definición con la que me siento muy identificada. Es la de una filósofa francesa llamada Michel Ledeuf, que afirma que la filosofía es poner el mundo como la tesis de otro. La filosofía es polémica, pero es como si uno no se pudiera pelear directamente con el mundo. El mundo es algo demasiado indigerible. Y con el mundo directamente no se puede polemizar. Se polemiza con el otro, pero se polemiza cuando el otro ha hecho una tesis sobre el mundo. Y a mí me llamó la atención desde pequeña ese poner el mundo como tesis de los filósofos, ¿no? El que los presocráticos hablaran de las 4 causas, las causas últimas de las cosas, pero lo entendí como polémica a través de esa definición de Michel Ledeuf. Es el mundo mal digerido por la otra persona, el mundo malentendido por la otra persona. Y entonces es cuando yo, que quiero restablecer el adecuado conocimiento del mundo, polemizo con esta persona que piensa mal. Y yo quiero que piense bien, y que piense conmigo y que piense bien, y en los términos correctos. Y por tanto la filosofía es filosofía como polémica. No solo diálogo, como se dice, porque hay muchos tipos de diálogo. Diálogo en este sentido preciso. Pues yo lo recuerdo desde pequeñita, siempre quise estudiar filosofía. Creo que cogí un libro de filosofía que había, creo que era de un primo mío, que danzaba por mi casa y tal, y Allí leí que los presocráticos buscaban las causas últimas de las cosas y lo que era la última esencia del mundo. Y el que unos dijeran que era el agua, Tales de Mileto, el que otros dijeran que era el fuego, Anaxímenes que era el aire, y que polemizaran, me llevó a ponerme a mí misma el reto de hacer un sistema filosófico propio, de que yo diría en qué consistía el mundo en última instancia, dando una alternativa, nada menos, que era así de ingenua y de ambiciosa, que a las tesis de Heráclito, de Tales de Mileto, en fin, de los llamados filósofos presocráticos, los fundadores, los padres fundadores. Haber sido cantante de ópera. De pequeña sí cantaba arias de ópera y mi abuelita me acompañaba al piano. Pero eso se acabó hace muchísimos años, décadas. Mi padre a la sazón era notario de Denia y en la parte de delante en nuestra casa era la parte de detrás de la notaría. El despacho que daba a la plaza mayor del pueblo era el despacho donde trabajaba mi padre y sus oficiales, y estaba lleno de protocolos. Y a mí aquellos libros gruesos, esos protocolos inmensos me fascinaban. Y mi fascinación por los libros gruesos creo que me ha durado toda la vida. Para mí un libro, si es grueso, ya de entrada me interesa más que si lo veo delgadito. A lo mejor el delgadito es mejor que el grueso y el grueso no me lo llego a leer entero. Aunque siempre he sido muy devoradora de mamotretos. Jugaba a las muñecas, jugaba a los columpios, jugaba lo que juegan los niños y las niñas. Bueno, los niños no, porque no nos dejaban jugar con niños. En aquel entonces la idea era el franquismo todavía más rancio y lo de la coeducación no estaba demasiado claro. Mi madre era una profesional, era registradora de la propiedad y para mí era un referente claro. Pero a mi alrededor otras mujeres no estaban en la situación de mi madre. Mis tías Amorós, por ejemplo, las hermanas de mi padre, pues eran mujeres que estaban en el recinto doméstico y que giraban alrededor de los hombres y muy al servicio de los varones, de su familia. Entonces ese contraste se ve que siempre me llamó la atención y disparó en mí un mecanismo reflexivo acerca de lo que tenían que hacer las mujeres, cuál era el destino de las mujeres, si efectivamente el de mis tías o el de mi madre.
Para mí, igual que para muchas de las personas, de las chicas que con 24, 25 años íbamos al seminario de Celia, pues fue un hito en nuestra vida. Si bien el movimiento feminista estaba en la calle como acción política, como acción reflexiva, como acción de ejercitar el pensamiento y de ir, digamos, hacia adelante en ese pensamiento analítico, en ese pensamiento reflexivo, apenas había entrado en la universidad, y ella lo hace implantándolo en sus clases dentro de su vertiente académica y extraacadémica, que era ese seminario de feminismo e ilustración que hace ahora 20 años, y en ese sentido su presencia marca un hito, ¿no? Ella además tiene problemas en un primer momento y no duda en poner su mesa y su silla en el pasillo para atender al alumnado. Independientemente de que su visión era muy crítica, nunca perdía el buen humor. Entonces era una especie de tener a una persona que era una referencia positiva dentro de un ejercicio crítico implacable. Celia es la primera directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense. Hace un trabajo exquisito desde el punto de vista intelectual, pero siempre aplicado a la acción. Es decir, yo creo que una de las cosas que el Instituto hereda es la necesidad de análisis, reflexión, de construcción, genealogía en femenino, ejercicio crítico con la cultura y con el pasado, pero siempre aplicado a la acción, ¿no? Que es algo que últimamente también se reivindica desde la universidad, la importancia de que todo el ejercicio intelectual que podamos hacer tenga una función en la sociedad y una función, ¿por qué no decirlo?, una función social, ¿no? Pues el feminismo lo ha hecho desde el principio, en ese sentido el feminismo es pionero, y dentro de eso Celia marca claramente esa implicación en cómo es necesario el análisis del pasado para cambiar el presente. El ejercicio docente de la filosofía es el feedback. La filosofía está para enseñarla, para comunicarla. La filosofía está para que precisamente esa actitud polémica con respecto al mundo y ese querer hacer propuestas sean contrastadas con los demás. Entonces esa comunicación y ese feedback de la filosofía es precisamente la filosofía misma, es lo que la hace posible. Y por tanto la filosofía en ese sentido es enseñanza de la filosofía. Bueno, yo tuve un maestro filosófico en enseñanza media en Valencia, donde hice el PREU, que era el profesor don Juan Carlos García Borrón, que no ha sido demasiado conocido, pero era un apasionado filósofo y era un gran profesor de filosofía. Y se daban entonces en lo que se llamaba entonces preuniversitario, temas monográficos, y nos tocó como tema monográfico en filosofía el tema de la libertad. Y lo explicó de una manera que me resultó apasionante. Y como el tema de la libertad, por otra parte, es un tema tan sartreano, pues eso me hizo de alguna manera reafirmarme en mis convicciones sartreanas. Verdad y existencia. Una obra muy bella de Jean-Paul Sartre. Sartre ha sido para mí mi punto de referencia filosófico y en buena medida me sigo considerando sartreana. Sigo asumiendo bastantes de las tesis sartreanas. De una manera crítica, muchas de ellas, pero es mi referente. Yo creo que el existencialismo quizás se entiende bien con un diálogo entre Mafalda, no me acuerdo si es Mafalda la que se lo dice a Guille, a Guille o Guille a Mafalda. Y le pregunta a Mafalda, ¿qué tiene que hacer un perro para ser? Ser perro. ¿Qué tiene que hacer un gato para ser? Pues ser gato. ¿Y qué tiene que hacer un hombre para ser? Mafalda se queda entonces así muy pensativa y dice, pues ser. O sea que Mafalda era una filósofa existencialista. Al hombre su ser no le viene como algo dado. Tiene que hacerse ser su propio ser. Y se lo tiene que hacer ser mediante sus opciones libres. Y es precisamente así como
como Sartre lo tematizó. Dado mi inclinación por el existencialismo y ya mi incipiente sensibilidad feminista, me interesó muy especialmente y me marcó El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Me interesó porque la idea de que las mujeres no debían ser seres que se redujeran a la vida doméstica, que eran iguales a los varones, que debían trabajar fuera de casa, que debían hacer carreras profesionales, todo eso en mí esa idea fue muy precoz. Yo lo tuve muy clara desde joven. Entonces, entre mi sensibilidad feminista por un lado y mi preocupación existencialista por la otra, Simone de Beauvoir tenía todos los boletos para interesarme, puesto que ella hace una teoría de la condición femenina en clave existencialista. El feminismo yo lo definiría como la lucha por la igualdad de los varones y las mujeres en tanto que seres humanos, en tanto que seres genéricamente humanos. Yo creo que se articula por medio de las vindicaciones. Las vindicaciones no piden otra cosa para las mujeres sino aquello que los varones mismos han definido como lo genéricamente humano. Y las mujeres quieren ser simplemente, no quieren la identidad, lo identitario masculino, quieren lo genéricamente humano. Y la vindicación, por lo tanto, no es querer la igualdad, como tantas veces se dice con mala fe, con lo identitariamente masculino, que los varones ni con toda su buena voluntad nos iban a poder dar, ni nosotros lo queremos, sino con lo genéricamente humano. Y precisamente fue la Ilustración la que desarrolló toda una serie de abstracciones en las que se concretaba lo genéricamente humano, como ideas tales como la de sujeto, ideas tales como la de individuo, ideas tales como la de ciudadanía. Entonces el feminismo fue una radicalización de la Ilustración. Es decir, si se pidió la igualdad, si se pidió lo que Amelia Valcárcel llama los iconos horizontales, las mujeres piden que por la misma regla de 3 se les aplique a ellas en los mismos términos. Dice Mary Wollstonecraft que criticaremos a los déspotas de nuestros maridos del mismo modo que ellos han criticado a los aristócratas. Ya lo decía Simone de Beauvoir, cuando las mujeres queremos ser simplemente seres humanos, se nos dice que queremos ser hombres porque el varón ha acaparado lo genéricamente humano. Y entonces se basan en el malentendido de este solapamiento para malentender la vindicación. Y yo creo que el feminismo es en su entraña misma vindicación. Es también muchas otras cosas. Es crítica al androcentrismo, pero lo que le caracteriza en sentido fuerte y por eso tiene su tronco ilustrado es la vindicación. La capacidad, sobre todo, que yo destacaría de Celia es la capacidad de pensar el mundo en el que vive en conceptos, es decir, de conceptualizarlos. Y de conceptualizar ese mundo significa ponerle un nombre. Y al ponerle un nombre es posible pensar sobre él y es posible pensar críticamente. Ella ha sostenido y ha defendido que no podría darse el pensamiento sin la acción, ni la acción sin el pensamiento. Y en este sentido ha intentado vincular las dos cosas. Por ejemplo, militó en el Frente Feminista y, entre otras iniciativas, con un grupo de mujeres, fue socia fundadora de la Librería de Mujeres de Madrid, que se constituyó en un núcleo de debate y de intercambio feminista en la época de la transición, porque se fundó en 1978. Yo creo que Celia Amorós sistematiza el pensamiento del feminismo ilustrado que defiende, sobre todo en 1997, cuando publica Tiempo de feminismo. Ahí desarrolla los fundamentos históricos, teóricos y críticos de ese feminismo ilustrado. Y digamos que a partir de ahí es una fase de su obra. Y yo diría que a partir de ahí hay un punto de inflexión.
en el que empieza a ocuparse más de los problemas políticos del día a día. La hipótesis de la que parte Celia Moros es que la Ilustración no es solo patrimonio de Occidente, sino que en todas las culturas se pueden rastrear procesos de ilustración. Y que esos procesos de ilustración son procesos en los que se dan las reivindicaciones de las mujeres, se encuentran un espacio. Digamos, van de la mano del feminismo. El feminismo va de la mano de un proceso ilustrado, de un proceso de radicalización de la idea de igualdad, para llevarla a la igualdad entre los sexos. Yo tomo el concepto de vetas de las vetas que aparecen en los minerales, o sea, esa especie de como incisiones de un material distinto que se destacan sobre una masa amorfa en un determinado mineral. Tomo esa metáfora para lo que ocurre en las culturas. En las distintas culturas tenemos por una parte lo que podríamos llamar bloques irreflexivos, bloques de conjuntos, de hábitos, de formas de actuar, de formas de interaccionarse, de códigos, que no son en principio sometidos a la reflexión. Pero en todas las culturas pienso que en determinadas etapas se producen procesos críticos reflexivos en que se pone en cuestión la legitimidad de algunas de sus instituciones, de sus jerarquías, de sus costumbres. Es decir, es lo que yo llamaría procesos de ilustración. Pero creo que no es la ilustración única. No creo que no pueda hablarse de vetas de ilustración, es decir, de procesos críticos reflexivos que en determinadas circunstancias hayan surgido en otras culturas, poniendo en cuestión sus instituciones, las formas de legitimidad que hasta entonces consideraban incuestionables, es decir, y que se abran a la polémica y al debate. Los textos sagrados tienen una ambigüedad constitutiva y la tienen que tener lógicamente porque son textos que tienen que suscitar el consenso de espectros muy amplios de población y a lo largo de muchísimos siglos. El feminismo surge de la razón, no del texto sagrado, y el texto sagrado no le debe poner límites. El texto sagrado cumple en otros registros otra función, no interpretado literalmente. Si la religión se vive como una determinada, se vive en el terreno de la vivencia personal, como una manera de relacionarse con la divinidad, y luego por otra parte si es feminista, yo creo que no hay inconveniente, desde el punto de vista laico, de libertad de conciencia, y separando ambas esferas. Claro, lo que no creo yo es en un feminismo cristiano ni en un feminismo islámico. Cuando se quiere la democracia, se quiere el feminismo. Se quiere el feminismo al menos virtualmente, porque el feminismo es simplemente una cuestión de legitimidad democrática. Si se radicaliza la democracia, se va a las vindicaciones feministas. Entonces yo creo que en los países donde se están produciendo este tipo de luchas, pues hay motivos para la esperanza, pero a la vez para la inquietud, porque están problemas como el que los hermanos musulmanes puedan hacerse con el poder en Egipto, no sería precisamente beneficioso para las mujeres. Yo distingo multiculturalidad y multiculturalismo. La multiculturalidad es el hecho de la coexistencia de distintas culturas en un mismo territorio geográfico. Es un hecho. En cambio, el multiculturalismo es una tesis normativa acerca de cómo deben relacionarse estas culturas entre sí y de las implicaciones políticas que tiene, por tanto, cómo se deberían gestionar estas relaciones. Yo en este sentido soy crítica del multiculturalismo. Las culturas entre sí interaccionan y muchísimo más en la era de la globalización. No son totalidades autorreferidas. Hay antenas parabólicas en las mezquitas, hay un ciberislam. Es decir, las culturas se están interpelando constantemente.
están interactuando, llevan a cabo hibridaciones, préstamos selectivos, apropiaciones selectivas de algunos de sus aspectos, toman unos, rechazan otros. Y como entiendo que es falsa la actitud multiculturalista, este dogma de hay que respetar las culturas, ¿qué es lo que hay que respetar? ¿Es que toda práctica de una cultura, por serlo de una cultura, digamos, es sacrosanta? ¿O hay que...? Pues depende. La práctica del velo puede perfectamente ser interpelada desde valores como la no segregación sexual o la igualdad. Porque estos valores, no porque sean occidentales, bueno, que no son solo occidentales, por otra parte, no tienen legitimidad para interpelar ese tipo de prácticas. Porque ese tipo de prácticas ponen de manifiesto una subordinación de las mujeres. Y no digamos nada del burka. El burka es que ya va en contra de todo rasgo de individuación mínima de las mujeres. Es la deshumanización más radical y más absoluta. Por lo tanto, el burka no debe ser permitido. Yo no creo que sea paternalista ilustrarlas. En la medida en que ellas ya están en su propia senda de ilustración, hay una interacción en este sentido. Porque lo que se suele objetar cuando se dice que no se debe prohibir el burka es ¿qué tenemos que hacer? ¿Obligarlas a ser libres? Dicen. Y yo contestaría, ¿darles libertad para ser esclavas? ¿Darles libertad para ser esclavas? Si resulta que son libres. Como diría Simone de Beauvoir, en definitiva son libres. ¿Cómo vamos a dar libertad para ser esclavas a seres que son libres? La mayor parte de los filósofos y teóricos críticos de la sociedad lo han criticado todo, cuestionan todo el orden existente, pero nunca cuestionaron la situación de las mujeres en el orden existente. Es decir, criticaban el racismo, el imperialismo, el colonialismo, pero el sexismo, eso era una tontería, eso no existe, o eso, por favor, esto no forma parte de la filosofía. Celia usa la teoría para ver donde nadie quiere ver y ver esta desigualdad y sus tremendas consecuencias en la infelicidad humana. Celia Amorós gana el Premio Nacional de Ensayo en el año 2006. Es, por cierto, la primera mujer y la única mujer que lo ha ganado. La obra con la que ella gana ese premio, obra en la que denuncia la situación de exclusión de las mujeres, etcétera, pues parece que no tiene efectos, porque no tiene efectos para la mayor parte de la sociedad o para el poder, que es el que da esos premios, porque sigue siendo la única. Es una persona con las ideas muy claras, su concepto del ser humano, de que merece la pena vivir la vida, pero una vida determinada, una vida en igualdad, en libertad. Y esto que lo quiere para ella, lo quiere para todo el resto de la humanidad y lo plasma en su obra y en sus libros. La globalización no es simplemente interacción. La globalización lo que significa es una determinada modalidad de capitalismo, un capitalismo especulativo que a lo que lleva precisamente es a un fenómeno de exclusión, y estamos viéndolo de una manera patética como es así, sobre todo en esta última modalidad de capitalismo especulativo en el que podríamos llamar desorden mundial. Habría que coger la cuestión fundamentalmente por las relaciones entre la economía y la política. Tendría que ser la economía la que estuviera subordinada a la política y no al revés. No es un problema simplemente de refundar éticamente el capitalismo, como decía Sarkozy. El capitalismo yo creo que no tiene enmienda de refundación posible por esa vía ética. Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo porque es la mujer comprometida en la lucha obrera y desde unas posiciones humanistas, desde unas posiciones ilustradas,
desde unas posiciones, era una mujer al mismo tiempo una mujer culta, una mujer que amaba jugar con los niños, una mujer profundamente humana y una mujer que pereció en la revolución espartaquista y que criticaba a Lenin porque no quería dar libertad de expresión en el partido y pensaba que no había socialismo posible sin esa libertad. Yo creo que la paridad sigue siendo extraordinariamente importante. Y el concepto de paridad creo que habría que constitucionalizarlo, que no dependa de un determinado partido político, sino que se considere que debe haber una igualdad entre varones y mujeres en tanto que seres humanos en los puestos de poder. Y que ya no hay que hacerlo como una concesión de discriminación positiva porque las mujeres estuvieran en inferioridad de condiciones y hubiera que darles un empujoncito. No es así, las mujeres están ya en plena igualdad de condiciones. Luego se trata simplemente de algo de puro sentido común y de hacer justicia. A la hora de buscar a quienes tienen que ser ministros o ministras, hay tantos currícula de varones como currícula de mujeres solventes como para que el resultado será meramente aleatorio el que salga un varón y una mujer. Y si el resultado es meramente aleatorio y no hay otros mecanismos interruptivos patriarcales, en ese caso será de 60-40 como mucho. Les feuilles mortes, las hojas muertas. Yo soy muy afrancesada y es una canción de una melancolía enormemente inspirada, una canción otoñal y afín con muchos registros de mi sensibilidad. Yo creo que el haber tratado de afinar algunas distinciones, digamos, puede ser útil para centrar discusiones que de otro modo se convierten en discusiones erráticas. Y si el trabajo que he hecho ha podido colaborar en alguna medida a centrar alguna discusión errática, pues me gustaría que se me recordara por eso y lo agradecería. En un mundo como este, pues tiene el que tiene la lucha por la libertad, tiene el futuro de la crítica, de la posibilidad de la crítica. Mientras sea posible la crítica del prejuicio, será posible la filosofía. Y mientras sea posible la crítica del prejuicio, tendremos plan para el feminismo. Es decir, que el feminismo y filosofía van en este sentido íntimamente unidos. ¿Qué me sigue turbando? La lucha por la libertad. La lucha por la libertad y la igualdad. Los grandes ideales ilustrados, que lo son de la filosofía y del feminismo. La filosofía tiene que articular propuestas para cambiar el mundo. Yo todavía creo que la filosofía puede hacerlo. En un momento en que estamos, yo creo, todo el mundo, quienes no sintonizamos con la forma en que se están desarrollando las cosas, creo que la filosofía, en la medida en que es crítica y en la medida en que es polémica, podría articularse todavía como propuesta de otro mundo posible. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire